H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Camino de las 11:30 de la mañana, hora menos en Canarias, y ya saben que los martes aquí en Intereconomía hablamos de hidrógeno, en Capital Intereconomía, nuestro H2 Intereconomía, que es el cuarto capítulo de esta temporada, en el que vamos a hablar hoy, como decía Rafael Luque, CEO de Ariema, de algo que les gusta mucho a nuestros oyentes, que es finanzas, inversión, dinero, proyectos. Rafa Luque, CEO de Ariema, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Yo bien, Rubén, Bienvenido. Buenos días. Encantado de verte, me alegra mucho verte. Muy bien acompañado hoy. Sí, tenemos un buen equipo. Tenemos buen equipo, pues vamos a por ello, a ver si la vamos a liar en el partido, que ya sabes que nos relajamos luego y no por ser buenos, luego al final se llega a buen puerto. Rafa Luque, que va a compartir hoy micrófono con Juan Gómez Valero, que es asesor estratégico senior de Ariema. Don Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal va todo? Todo estupendamente y con buenas perspectivas. Eso es bien, eso es bueno, nos alegra. Pues vamos a hablar enseguida de eso que decíamos, inversión, de dinero, de finanzas, de proyectos, con nuestro invitado de hoy, que va a ser Isaac del Moral. Trayectoria amplia en gran industria, experiencia en compañías como Fertiverias, Papel, AEGE, Airliquid. Es profesor además del curso de inversión en proyectos y empresas de hidrógeno de Ariema, que se celebra, Rafa, el 15 de octubre. Solo tenemos a la vuelta de la esquina. Pues sí, pero todavía quedan plazas. Los últimos despistados, si entran por internet en cursoh2.com o nos contactan a través de la web de Ariema, estamos todavía con oportunidades. ¿Qué les vais a enseñar ahí a los que quieran formar parte de ese curso? Pues la temática es muy innovadora porque llevamos muchos años haciendo cursos de formación técnica en hidrógeno, pero esta vez hablamos de inversión. Inversión tanto en proyectos de producción de hidrógeno como en empresas del sector de hidrógeno. Bueno, ¿cómo está el panorama, Juan? ¿Cómo se empieza el curso? Estamos ya con todos los comienzos de colegios y esas cosas. ¿El hidrógeno qué retos tiene por delante este año? Bueno, de alguna manera hemos experimentado todos un cierto enfriamiento, digamos, del sector, pero ya digamos, se está rearrancando y ya empieza a haber proyectos, empieza a haber dinero, como decía Rafa, y sobre todo dinero para invertir en proyectos y para consolidar empresas en el sector. Es un buen momento ahora para redesembarcar en el hidrógeno. Hemos notado después del verano ya un cambio de tendencia clarísimo que nos explicará Isaac, muy conocedor de los detalles del mercado, y encaramos pues este fin de año con bastante optimismo. He tomado nota por aquí de lo que habéis dicho, Rafa, lo que habéis dicho, Juan, ese cambio de tendencia, ese enfriamiento del sector que hemos vivido meses atrás, para ver cómo estamos y en qué punto de arranque, como nos decías ahora, Juan, y ese dinero, ¿de dónde viene, hacia dónde está yendo? Y hablando de cambio de tendencia, Rafa, me contabas antes fuera de micro, que parece que hay cambio de tendencia también si hablamos del sector del hidrógeno en bolsa, ¿no? Que esto parece que empieza también a ir hacia arriba. Sí, efectivamente hay un termómetro del que disponemos de hace 5 años, que es el fondo Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno, y llevamos desde abril, empezó más suave, pero ya estamos subiendo un 40% aproximadamente desde mínimos. La participación estuvo a 7 euros y ya está el último cierre a 10,5. Y lo que está pasando dentro ha sido pues una criba. Lo que hemos vivido es que ha habido empresas del sector que han quebrado, pues Green Hydrogen System, por ejemplo, un fabricante de Dinamarca de electrolizadores, varias empresas que se postulaban para hacer vehículos de hidrógeno, mientras que otros jugadores pues están teniendo una evolución fantástica en bolsa. El más destacado de los que tenemos en cartera es Bloom Energy, la empresa americana fabricante de pila de combustible y electrolizadores, muy especializada en suministrar sistemas basados en pila de combustible para centros de datos. Tiene buenos clientes como Intel y otras empresas del sector. Y lleva en un año una subida en bolsa del 700%. De hecho, ha subido tanto que ya es del orden del 20% de la cartera de nuestros fondos. Bueno, pues enseguida hablamos con nuestro invitado, le saludamos, como decimos, vamos a hablar con él sobre cómo está la situación del hidrógeno en la actualidad, las cancelaciones que ha habido, ese enfriamiento, esos proyectos que no han salido adelante. ¿Qué diferencia
hay entre los proyectos que sí han salido y los que se han quedado por el camino, y en qué sectores hoy el hidrógeno pues tiene algo más de sentido. Luego hablamos con nuestro invitado enseguida en 2 minutos. Antes, como siempre, hoy con Hugo Alonso, las noticias que nos ha dejado el hidrógeno en la última semana. Que comenzamos con la Comisión Europea, que apuesta por el hidrógeno verde reasignando más de 900 millones de ayudas para Moeve, para Iberdrola y para EDP, Hugo. Este movimiento refuerza el respaldo al desarrollo de tecnologías limpias en el bloque, acelerando la inversión en electrólisis y producción renovable. Se prevé que estos apoyos se integren en el Valle Andaluz del hidrógeno verde y otros corredores estratégicos dentro de la Unión Europea con el objetivo de mejorar la autosuficiencia energética. El Gobierno garantiza los proyectos de hidrógeno verde y la electrificación de los puertos andaluces. El Gobierno español ha ratificado su compromiso de impulsar proyectos de hidrógeno verde en Andalucía, además de avanzar en la electrificación de los puertos andaluces como parte de su estrategia hacia la descarbonización marítima. El anuncio responde a demandas de zonas con deficiencias energéticas, como el norte de Jaén, aunque hay territorio cuyo estatus aún no ha sido definido. Allí, precisamente, en Andalucía, un grupo de científicos ha conseguido transformar residuos de naranja en hidrógeno verde. Investigadores de la Universidad de Sevilla han desarrollado un sistema que aprovecha residuos orgánicos húmedos, como la cáscara de naranja, para generar hidrógeno verde, almacenándolo en forma de amoníaco más estable y seguro para transporte y almacenamiento. El proceso aprovecha biomasa húmeda, lo que permite evitar costosos y energéticamente intensivos pasos de secado, aumentando eficiencia. De Andalucía al País Vasco, porque allí Irizar ha presentado en Bilbao un autobús de hidrógeno con autonomía de 1000 kilómetros. La empresa ha dado a conocer en Bilbao un bus de hidrógeno que, según pruebas, alcanza una autonomía de unos 1000 kilómetros, una cifra destacable para buses de este tipo. Una ventaja adicional es la rapidez de recarga, ya que en menos de 15 minutos puede completarse, lo que mejora la operatividad diaria. Las pruebas realizadas desde Ormaiztegui hasta los destinos como Madrid, Zaragoza o incluso los Alpes avalan tanto la autonomía como la fiabilidad del vehículo en rutas reales. Más cosas. Ámbar se alía con Carreras para transportar la cerveza con hidrógeno renovable. La cervecera aragonesa Ámbar y la empresa logística Carreras han iniciado un ensayo de 3 meses para transportar cerveza utilizando un camión híbrido. Comparado con un camión convencional, se espera que una reducción notable de emisiones de unas 30 toneladas de CO2 en ese periodo gracias al uso del hidrógeno. Y en el exterior, investigadores japoneses desarrollan una batería que almacena hidrógeno a menos de 100 grados centígrados. Un equipo de Japón ha creado una batería de hidrógeno que funciona a solo 90 grados, lo que es mucho más bajo que en tecnologías previas, reduciendo los problemas térmicos de seguridad y consumo energético. El periódico de la energía, el dispositivo usa hidruro de magnesio como anodo y electrolito sólido por el que se mueven iones de hidruro, permitiendo almacenar y liberar hidrógeno varias veces, manteniendo capacidad. 11:36 de la mañana, vamos con nuestra noticia sostenible. España y Moeve refuerzan su compromiso con la transición energética mediante la adhesión a la First Movers Coalition. Recientemente se celebró en Madrid el acto de adhesión del Gobierno de España a la First Movers Coalition, bajo el lema de España, vanguardia de la industria verde, con la participación del presidente Pedro Sánchez, varios ministros, líderes empresariales y el presidente del Foro Económico Mundial, Borg Brend. La First Mover Coalition es una alianza global pública-privada impulsada por el Foro Económico Mundial para acelerar la descarbonización de sectores industriales clave como la aviación, el transporte marítimo y por carretera y el acero. La compañía energética Moeve se adhirió a la First Movers Coalition el pasado mes de enero, siendo la primera empresa de su sector en España en sumarse a esta coalición, a la que también ha firmado su adhesión el Gobierno de España, reafirmando su compromiso con una transición energética rápida, ambiciosa y sostenible. Según Martin Westelar, CEO de Moeve, la compañía está en una de las mayores y más disruptivas transformaciones empresariales de Europa. Su objetivo es que más del 50% de los beneficios de la empresa sean sostenibles antes de 2030, pasando de ser un first mover a un fast first mover.
En marcha el H2 Intereconomía de hoy. Ya saludamos a Rafa Luque, el CEO de Ariema, y a Juan Gómez Valero, asesor estratégico de Senior de Ariema. Turno para nuestro invitado, como decíamos, Isaac del Moral, ha sido director de Energía y Sostenibilidad, desarrollando esa carrera del lado de grandes industrias, grandes empresas, grandes compañías como Fertiberia, como Air Liquide, como AEGE, como Aspapel, que es profesor también del curso de inversión en proyectos y empresas de hidrógeno de Ariema, que se celebra, como hemos dicho, el próximo 15 de octubre. Don Isaac, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, estás? muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirte. Y muchas gracias a Ariema por invitarme. Un placer conocer contigo cómo está el hidrógeno. Empiezo por ahí, por hacer un poco de situación, fotografía del lugar antes de entrar a hablar de dinero, de finanzas, de proyectos, de inversiones, cómo están evolucionando, si han mejorado, ¿no? Dónde está yendo el dinero. El sector del hidrógeno en general, Isaac, ¿cómo está ahora mismo? ¿Cuál es el diagnóstico? Yo creo que la salud del hidrógeno verde va en alza. Está ocurriendo como en todas las tecnologías. Primero hay un pico de expectativas, unas sobreexpectaciones de algo que se sabe que es la solución o una parte de la solución muy importante a futuro, con el tema de la descarbonización, el tema de la soberanía energética, devolver la soberanía energética a países como España o a Europa muy dependientes del exterior, ¿de acuerdo? Cuando se piensa que hay una solución que es esa, todo el mundo pone los ojos en proyectos. Se convierte hasta en un trending topic. En el año 20 y 21, recordando además que los tipos de interés estaban muy bajos, todo el mundo tenía que estar en el hidrógeno, todo el mundo tenía proyectos, todo el mundo es como el que va a ver una casa, todo el mundo quiere comprarse una casa, luego, bueno, vamos a ajustarnos a la realidad. Y esto lo describe muy bien la curva de Gartner. La curva de Gartner, lo que dices en el tiempo, cómo van las expectativas. Esto es como cuando estás buscando pareja, tú encuentras tu pareja y dices, esta es mi persona con la que quiero estar, pero no te hace caso. Entonces bajan de repente las expectativas, se llega al valle, al abismo, ¿no? Y ahí todo hay una decepción, una depresión, me lo tengo que replantear todo, pero cuando ya tienes las ideas claras y sabes cuál es tu futuro, vuelven a traer las expectativas, pero ya con una criba, ¿vale? Entonces lo que está pasando ahora en el sector del hidrógeno verde es algo muy normal, es un ajuste temporal, es un ajuste de portfolio, y lo decía muy bien Rafa anteriormente, van a quedar los proyectos que realmente tienen futuro y que siempre han tenido futuro, ¿de acuerdo? Lo que ha pasado es eso, ha habido, no lo llamaría burbuja, pero sí que ha habido, todo el mundo tenía que estar ahí anunciando proyectos que a lo mejor no eran tan viables como se esperaba. Los proyectos que se cancelan es como siempre, ¿no? En un mantel, en una mesa de 2 metros, se ve la mancha de vino, pero no se ve que el resto del mantel es blanco. Claro. Aquí se han cancelado, por supuesto, se han cancelado o han anunciado su próxima cancelación unos 50 proyectos en el mundo, que de compañías muy relevantes, pero es que hay otros 500 que van adelante, ¿de acuerdo? En España tenemos proyectos de compañías que estaba comentando tu compañero anteriormente, que van decididamente hacia adelante, y yo creo que, desde luego, hay una ralentización a lo mejor o una criba de proyectos, pero que del año 2030 en adelante, o sea, el dinero va a ir ahí. Ha habido un informe, el informe de la Agencia Internacional de la Energía, que ve claramente, te dicen cuáles son las expectativas de producción de hidrógeno. Lo que se ve es, por primera vez, que decae la capacidad de producción de hidrógeno hasta el año 27, hasta el año 30, pero luego del año 30 al año 2050 corrige sus propias previsiones y se incrementa todavía más de lo que se estaba esperando la producción de hidrógeno bajo en carbono, ¿vale? Ahí estamos hablando de todo tipo de colores, pero desde luego lo que está ocurriendo es un ajuste tanto temporal como de portfolio, como ocurre en todas las tecnologías innovadoras. Esos proyectos que se han quedado por el camino, ¿qué les faltaba o qué no tenían si los comparamos con los otros proyectos que sí que han seguido en adelante? ¿Cuál es la diferencia para que unos sí y unos no? Sí, como norma general, que luego cada proyecto tendrá lo suyo, claro. Lo voy a hacer por antítesis, ¿no? O sea, ¿por qué sí? ¿No? Pues lo principal es tener una idea clara de cuál va a ser el recorrido de tu compañía, por ejemplo, Moeve, y sobre todo tener un off-taker. Vamos a olvidarnos de anglicismos, tener un consumidor de ese hidrógeno asegurado. Al final estos son proyectos capital intensivos, se necesita muchísimo dinero, con lo cual hay financiadores detrás, y tú no puedes ir a un financiador y decirle, vale, voy a producir hidrógeno, porque lo primero que te va a preguntar el banco o cualquier fondo es, vale, ¿y qué vas a hacer con ese hidrógeno? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Y a qué precio? ¿Y en qué periodo? ¿Vale? Porque yo voy a dedicarme dinero, quiero pedirle un retorno, y estamos hablando de retornos de 20 años, de retornos muy largos, ¿no? Y luego además hay temas técnicos, por supuesto, que recordemos, en lo que respecta al hidrógeno verde, que detrás de un gran electrolizador
hay una gran renovable, ¿no? Y esta renovable se tiene que conectar a las infraestructuras. Y a lo mejor, bueno, estamos viendo lo que está ocurriendo con la capacidad ociosa, no solamente en España, parece que el problema lo tenemos aquí con Red Eléctrica y con los distribuidores, es un problema generalizado en Europa. Nosotros hemos estado en proyectos en Suecia y os puedo asegurar que el problema de conexión es exactamente el mismo o incluso peor, ¿vale? Y hay proyectos que van para adelante porque tienen asegurada esa conexión o porque han apostado por autoconsumo solar y tienen ese suministro también asegurado, ¿de acuerdo? Pues Juan y Rafa, vosotros sois los que sabéis de esto, así que preguntas para nuestro invitado. Bueno, pues arranco yo. Ha habido una copia en el sector del hidrógeno de ciertos hábitos empresariales que vienen de otros sectores, en concreto del mundo de las renovables y en particular de la fotovoltaica. Muchos han tratado de extrapolar el concepto de la venta del ready to build, es decir, gestiono una serie de permisos como se hacía en fotovoltaica. Cuando ya tengo esa maraña legal en España resuelta de licencia ambiental, licencia para construcción y conexión a red eléctrica, pues ya no pongo más dinero y los vendo a algún, digamos, mayorista que ahí llega ya y pone el dinero, pone esa inversión fuerte en capital. Eso se ha tratado de extrapolar a hidrógeno con un éxito dispar. ¿Tú cómo lo ves, Isaac? Lo acabas de definir tú perfectamente. A nosotros nos han venido desarrolladores copiando un poco el modelo, sobre todo eólico, ¿no? De poder conseguir todo lo que es el papeleo y demás y tenerlo a punto. Insisto, vamos a irnos olvidando los anglicismos, ¿no? El ready to build es que está preparado para conectar y ponerse a funcionar. Pues en los proyectos de hidrógeno, que son bastante más complejos, hay gente, promotores, que han intentado ir por esa vía, ¿no? Al final, bueno, sí que es verdad que en algunos momentos puede funcionar porque tú como consumidor no puedes estar en toda la cadena de valor, no puedes estar desde la parte de la inversión hasta el consumo como tal. Yo creo que cada uno se tiene que dedicar a lo que sabe hacer, con lo cual ahí puede haber proyectos ready to build que sí te ahorran alguna fase, alguna etapa, ¿de acuerdo? Pero es complicado que un desarrollador, hablando de temas de hidrógeno, en temas de renovables tipo solar, tipo eólica, es muy diferente. Ahí sí que tiene un valor añadido de poder revender ese proyecto, pero en hidrógeno estamos hablando de un animal diferente. Juan. Sí, acercaos al micro. Sí. Me gustaría preguntarte, Isaac, porque claro, en el hidrógeno sus aplicaciones son múltiples, ¿no? Y entonces hay que tener muy bien estudiado, como ya apuntabas, el modelo de negocio para cada caso. Cada proyecto tiene su razón de ser o no la tiene. Uh-huh. ¿Qué aspectos regulatorios o técnicos regulatorios habría que afinar? Por ejemplo, se ha hablado de la integración, digamos, de las renovables en el sistema eléctrico, y eso evidentemente va a tener tendrá un impacto significativo en el despliegue del hidrógeno. ¿Cómo ves esta integración? Totalmente. Primero quiero señalar que la revolución es el hidrógeno bajo en carbono. El hidrógeno como tal ya se utiliza en aplicaciones desde tiempos inmemoriales en el sector del refino, en el sector de los fertilizantes. O sea, hoy día ya se producen 100 millones de toneladas de hidrógeno en el mundo, ¿vale? O sea, es una tecnología que está muy probada, se sabe cómo manejar, etcétera. Bien. Con el tema regulatorio. El tema regulatorio, por supuesto, temas como estos, cuando hablamos de renovables, que tiene que haber una trazabilidad, que realmente tu hidrógeno es verde o es sostenible para evitar lo que se llama el lavado verde, el greenwashing, ¿vale? La regulación es necesaria, es completamente necesaria en este marco, pero no puede ser un lastre. No puede ser que Europa apueste decididamente por el hidrógeno verde, insisto, porque puede recuperar tu soberanía energética frente a otros países, frente a otros continentes tan complicados y demás. Y para definir lo que es el hidrógeno verde hay una legislación de 9 páginas. No tiene sentido. No tiene sentido que para saber yo lo que es el hidrógeno verde y por ende si me van a financiar o no ese proyecto, me tenga que leer 9 páginas. Debería ser mucho más sencillo que todo eso, ¿vale? La integración de las renovables, el tema que tiene es que hay que consumirlas en el momento en el que se produce. De momento, más allá de baterías, pero de forma eficiente, hay que consumirlo según se produce, con lo cual ese electrón verde tiene que dedicarse a hidrógeno verde, tiene que haber una trazabilidad,
con lo cual a partir de 2030 te pueden pedir una trazabilidad horaria, ¿vale? Recordemos que el 1 de octubre el mercado eléctrico pasa de ser horario a cuarto horario. O sea, va a haber una trazabilidad cuarto horaria. Creo que todo esto tiene que ser mucho más ágil, ¿no? Porque si no habrá zonas geográficas del mundo mucho más ágiles en regulación, incluso laxas, como países asiáticos y demás, y lo que va a pasar es que el dinero que tiene miedo, es impaciente, pero se mueve muy rápido, va a seguir invirtiéndose en proyectos de hidrógeno verde, azul o como queráis, pero en otras zonas geográficas. En Asia, por ejemplo, es ahí, no lo estamos viendo, pero no solamente China, Japón, Corea, se están llevando un montón de inversiones, con lo cual la integración de las renovables no puede ser un constraint, no puede ser algo que frene el desarrollo del hidrógeno verde en Europa. Y desafortunadamente, me vais a permitir coloquialmente decirlo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿de acuerdo? Y no puede ser que estemos pendientes de que la Red 3, la Directiva de Energías Renovables, que ya es la 3 porque ha habido 2 más, o sea, y viendo lo prolija que es la legislación europea en todo esto, ahora estemos esperando a que cada país, cada Estado miembro, la transponga en su propia política. O sea, somos muy lentos. Es un espacio económico, pero no es un espacio, permitidmelo decir, unido, ¿no? En Estados Unidos es lo que es. Estados Unidos también tiene sus problemas. Recordemos que la administración Biden apoyó mucho el desarrollo del hidrógeno verde y del hidrógeno azul, y de repente pues llega alguien con otras ideas y desaparece eso, con lo cual también hay ralentizaciones, ¿eh? O sea, no pensemos que Europa es lo peor, no, ni muchísimo menos. Europa es el adalid y el que está empujando y es el motor de empujar lo que es el hidrógeno verde, que va a salir seguro, y van a salir los grandes proyectos. De cara, arrimando el ascua a la sardina de los inversores, de los oyentes que tengan en su cabeza que este sector, el hidrógeno, va a ser parte de la solución a la descarbonización, como de hecho piensa la mayoría de las empresas petroleras, las opciones que tiene un inversor, en mi opinión, hay 2 caminos. Uno es formarse, aprender, por ejemplo, este curso que tenemos nosotros el 15 de octubre, y hay otras opciones para entender mejor las dificultades, que no son pocas, porque las hay técnicas y, como apuntaba Isaac, las hay legales y administrativas y no pocas. Pero también hay otra vía que yo llamaría la delegación. O sea, se puede invertir a día de hoy, además del fondo de renta 4, que fue el primero hace 5 años, ahora ya hay otras alternativas en fondos de inversión, hay incluso un ETF dedicado a hidrógeno, con lo cual se puede confiar en los gestores y ir por esa vía, o directamente en empresas. Hay empresas que se postulan como gestores y promotores de plantas de producción de hidrógeno verde, y las hay con tecnología propia de los equipos principales, de electrolizadores, pila de combustible, etcétera. En tu opinión, Isaac, a un inversor en general, ¿qué le aconsejarías? ¿Ir por la vía de esto es complicado, delegue usted, o por la vía de formarse? Por las dos vías. Yo creo que una empresa como Ariema tiene un papel muy importante en este tema de formación, en know-how. No hace falta que todo el mundo sepa de algo, sino saber quién sabe de eso, ¿vale? Y ser generalistas al final pierde mucha riqueza. Yo creo que hay que ir a consultores especializados tipo Ariema y a desarrolladores, pero por supuesto al final los inversores lo que van a hacer es, volvemos a lo mismo, no te van a dar un dinero, no te van a prestar un dinero si ellos mismos con sus propios equipos no han analizado, no han hecho la due diligence, no han hecho el estudio de ese proyecto y demás, y que van a tener un retorno asegurado. Entonces es algo que se retroalimenta. Por supuesto, en las primeras fases hay que contar con gente como Ariema, hay que contar con gente especializada en el tema, y luego inevitablemente, yo si fuera el director general de Morgan Stanley lo haría, a mi equipo le diría, oye, tú tienes que saber tanto como el señor que te ha pasado estos papeles, porque me tienes que asegurar que el retorno es ese y no otro, ¿de acuerdo? O sea, que es algo que se retroalimenta. Desde luego, el papel de los consultores y de la gente que sabe del tema es ese, y tiene que ser ese, pero luego inevitablemente el inversor, cuando pasa todos los procesos de aprobación y demás, tiene que tener un conocimiento sólido también. Juan. Sí, hablando un poco del despliegue del hidrógeno, como decía Isaac, el hidrógeno no es la panacea, pero es parte de la panacea, digamos. Tiene múltiples usos que ya se conocen desde hace mucho tiempo. La molécula de hidrógeno se conoce hace siglos. Ahora hemos visto que la versatilidad del hidrógeno le permite usos pues tanto en industria como en movilidad, como en almacenamiento,
digamos, es un facilitador, digamos, de los mercados energéticos también. ¿Tú ves, Isa, que haya un futuro, digamos, más o menos cercano para la movilidad con hidrógeno, visto un poco lo que hay hasta ahora? Porque, por ejemplo, hay compañías como Toyota o Hyundai que son pioneras en el coche de hidrógeno y siguen apostando por ello. Creo que la mitad de las asignaciones a proyectos de hidrógeno en Japón, estas dos compañías la van a dedicar a automoción, básicamente. ¿Cómo ves tú que puedan integrarse, digamos, las aplicaciones de movilidad en este futuro del hidrógeno? Desde luego, uno de los problemas de la descarbonización, de lo que se llaman los sectores difusos, es el transporte, ¿vale? Es uno de los sectores más complicados de descarbonizar. Cuando empresas como las que tú has comentado, incluso BMW, etcétera y demás, se meten en el tema de la movilidad con el hidrógeno, desde luego va a ir para adelante. Pero vuelvo a lo mismo, no podemos ponernos a correr antes de andar, o sea, esto está claro. Yo vivo cerca de una gasolinera en la que se puso una hidrogenera y la fotografía ahora mismo de esa hidrogenera no me gusta. Yo creo que nos pusimos demasiado pronto a caminar con este tema, con lo cual creo que hay que sentar las bases y desde luego, bien manejado y demás, desde luego va a tener un papel muy relevante en el tema de la movilidad, por todo lo que ello conlleva del transporte, y ser un sector difícil de descarbonizar, un sector difuso, el transporte pesado, etcétera. También hay que ver un poco cómo se maneja el hidrógeno, ¿no?, en temas de transporte pesado, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿no? Pero sí, desde luego tiene un papel muy relevante, desde luego que sí. 30 segundos tengo, Rafa, para que cierres como quieras. Bueno, pues estamos ya pelados, pues solo dos pinceladas. En hidrógeno se puede invertir en proyectos, esas son inversiones normalmente, esto no está todavía tokenizado como se ha hecho con la energía fotovoltaica, de momento son proyectos de plantas de al menos 10-20 megavatios, hablamos entonces de escalas de millones, decenas de millones, incluso cientos de millones. Y en el caso de las empresas del sector, pues es complejo. Yo tengo que decir, aunque yo sea ingeniero, que siendo muy importante la tecnología que deben tener estas empresas para decidir ponerlas en cartera, no hay empresa que consiga vender si no tiene buenos comerciales, o sea, la parte de marketing y venta en cualquier empresa es fundamental. Y en este sector también es actualmente crítico el aspecto financiero, porque la mayoría de las empresas del sector están perdiendo dinero y la fortaleza financiera y la gestión de caja es también fundamental. Seguimos otro día, si os parece. Isaac del Moral, vente cuando quieras, que seguimos hablando largo y tendido de hidrógeno aquí en este huequito que dejamos en Radio Intereconomía los martes. Cuando queráis. Un placer, encantados de conocerte. Un placer. Y esperemos que hayas estado a gusto y que repitas visita. Muy a gusto. Voy a enviar un besito a mi hija Paula. Por favor. Que tiene 8 añitos y me dijo que me acordara de ella. Luego le enseñamos el vídeo, que esto se queda grabado en vídeo. Genial. También, así te puede ver y te... Maravilloso. Cuidado que con 8 años ya dicen si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Sí, me lo dice, pero bueno, se lo perdono. Luego te lo mandamos para que lo haga. Un besito muy fuerte. Juan Gómez Valero, Rafa Luque, ha sido un placer teneros por aquí desde Ariema. Hasta la próxima, cuidaros mucho, va quedando menos para ese 15 de octubre y va quedando menos para ese encuentro sectorial. En noviembre, ya el 18, ahí sí, nos veremos. Yo ya decía antes que acuérdate de octubre, yo estaba ya preparado, yo ya tenía ya los zapatos limpios, pero si me das un mes más de margen, mejor. Gracias, Rafa, Juan, cuidaros mucho, un placer. Gracias. Nos vamos, que quedan poco más de 3 minutos para las 12 del mediodía, las noticias con Blanca del Tronco y después a media sesión con Rafa Jiménez. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.